una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presenten la batalla y a Cuba ponle corazón. Muy buenas noches, familias de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Sí, ya son las 9 de la noche en Cuba y como cada martes y jueves retumba nuestro cañonazo antiimperialista. Esta noche vamos con un personaje fabricado desde el sur de la Florida. Ella viene disfrazada de princesa víctima que la dictadura le asesinó a su padre. Pobre cosita fea. Ya saben de quién hablamos. Sí, esa misma. Rosa María Payá y Pacá. Rosa María Payá. Hija de Osvaldo Payá, quien fundó el Movimiento Cristiano de Liberación, además del Proyecto Varela, una iniciativa financiada por el Departamento de Estado Yankee, operado desde 1998 hasta el 2003, y con el que pretendían reformar las leyes cubanas en pos de una supuesta libertad individual, pero que en realidad buscaban desmantelar el socialismo en la isla. Pero el proyecto fue un desastre y fracasó porque no pudo acreditar las firmas necesarias, no pudo argumentar sus peticiones y para colmo hasta estaba mal redactado. Osvaldo Payá murió en un accidente automovilístico en julio del 2012. Bueno, mucha pena. Por eso fue sentenciado en La Habana su acompañante, el español Ángel Carromero, por homicidio imprudente en accidente de tráfico, en un juicio calificado por el Consulado de España como limpio, abierto y procesalmente impecable. Pero de eso ya hablamos en abril del pasado año. Ahí les dejamos el link en la descripción del video por si les interesa volverlo a ver. Pero vamos a empezar recordando. Recapitulando. Rosa María Payá, quien obtuvo una visa de refugiada política para Estados Unidos, poco después de la muerte de su padre, Osvaldo Payá Sardiñas, quien murió en un accidente automovilístico en el año 2012, cuando viajaba en un auto conducido a exceso de velocidad por el español Ángel Carromero, miembro de la Juventud del Partido Popular Español, y el motivo del viaje por las provincias orientales cubanas era repartir $4.500 enviados por Esperanza Aguirre, del Partido Popular, destinados a crear grupos políticos contra el gobierno de Cuba, en total injerencia de los asuntos de Cuba. Desde Cuba se reporta la muerte del disidente Osvaldo Payá. Uno de los líderes de la disidencia cubana falleció en un accidente de tráfico. La familia del disidente denunció que fue asesinado. La familia del disidente... Pero la disidencia en Cuba está hablando y dicen que no creen que la muerte de Osvaldo Payá haya sido a causa de un accidente. Sin embargo, el ciudadano español quien conducía el auto en el momento de la peripecia y uno de los lesionados deja claro cómo ocurrió el accidente. Quiero precisar que la última vez que miré efectivamente iba a 80 km por hora, pero cuando tuve el accidente no miré el cuenta kilómetros, luego no puedo precisar de manera exacta a qué velocidad iba. Ojo al dato, A nosotros no nos dio ningún vehículo por la parte trasera. Simplemente yo iba conduciendo, me percaté de un bache y tomé las precauciones de cualquier automovilista, que es accionar el freno levemente. Pero la causa de Rosa María Payá fue culpar al gobierno cubano de haber asesinado a su padre. Exigió una investigación internacional, aunque ni ella ni su familia nunca han aportado alguna prueba de sus acusaciones. Nada, no hay. No existe. No obstante, su versión le ha redituado. Desde abril de 2013 viaja por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica presentándose como víctima, ganando reflectores y con la fachada de refugiada política y por supuesto muy bien financiada por el Departamento de Estado. Sí, mire usted, la primera en el Radisson Hotel de Santo Domingo, uno de los más caros en esa ciudad, ubicado en la dirección que aparece en pantalla. Ahora, mi gente, la parada número 2, véanlo ustedes, es en el Impresive Punta Cana, un hotel carísimo, mi gente. Rosita, Rosa María Payá, por esto es que tu familia está tan, pero tan molesta contigo. ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que tú quieres. Dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere.
siendo recibida por lo más rancio de la derecha europea y el circo anticubano del sur de la Florida. Se creó su plataforma sobre las bases del proyecto del padre, pero igualmente un fracaso total. Cuba Decide, una organización financiada por la NET que a su vez es pagada por los USAID. Así ha viajado del norte a sur y del este al oeste, por lo en general en clase alta y hoteles 5 estrellas, como el de Cancún, cuando asistió al 5º Foro Regional Juventud y Democracia que organiza la Red de Jóvenes Latinoamericanos por la Democracia, donde la nueva cara de la contrarrevolución cubana se juntará con sus amistades para contarse cuánto sufren de sus derechos humanos. Claro, con piñas coladas en la mano. Que te he pillado travieso, que sí, venga, que te... Fue entrenada en primera instancia como lobista de los gobiernos europeos y la Unión. Señores, su objetivo ya no era el padre. Su objetivo es lograr que desde Europa no exista ningún apoyo a la revolución, ni diplomático ni económico, así como abogar por los mal llamados presos políticos, o simplemente cacarear el guión aprendido de derechos humanos en Cuba. Así hizo su capital personal, gran financiamiento y una dudosa contabilidad. ¿Qué bola con eso? ¿Qué bola? ¿Qué bola con Cuba Divide? Si esto es un ficticio name que está a nombre de la corporación o de la Fundación Panamericana para la Democracia, que es de Rosa María Payá, o que ella está como directiva, ¿cómo en su página se reciben donaciones? ¿A qué cuenta van esas donaciones? Si con un ficticio name tú tienes que crear una cuenta, pero no es de Cuba Decide. ¿De quién es? Póntelo ahí de nuevo, George, porque es que las pruebas se ponen, no se hablan, se ponen. Mírenlo ahí, zombies, mírenlo ahí, búsquenlo. Fictitious name, no es una corporación, es un nombre. Con un nombre tú no abres una cuenta si no tienes detrás o una persona o una corporación. Pero ahora, con la ciudadanía estadounidense, ha sido nominada por su padrino, el secretario de Estado Narco Espumita Rubio, como la candidata de Washington al cargo de representante de ese país en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rosa María Payá, la candidata de Estados Unidos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una firme luchadora por la democracia y defensora de los derechos humanos. Su visión clara y su coherencia moral harían la comisión más eficaz, eficiente y receptiva a las personas a las que servimos. Insto a los Estados miembros de la OEA a que apoyen su candidatura el 27 de junio. Secretario de Estado Marco Rubio. ¡Están locos! Historia que se repite, pues hace varias décadas Estados Unidos nombró como representante ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra al terrorista de origen cubano Armando Valladares, quien fue sancionado en La Habana por colocar artefactos explosivos en centros comerciales de la isla, por órdenes por supuesto de la CIA. En fin, que el papelón de la víctima gusta en el Departamento de Estado para crear títeres como estos. Pero veamos cómo la venden y quiénes son sus mentores. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con la opositora cubana Rosa María Payá, nominada por Washington para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Rubio destacó su trayectoria y compromiso con la democracia. La nominación de Payá cuenta con el apoyo republicano en Estados Unidos, con figuras como María Elvira Salazar y Mario Díaz Balart alabando su valentía y la potencial credibilidad que aportaría a la CIDH. Payá sigue el legado de su padre, Oswaldo Payá, con iniciativas prodemocráticas. Rosa María Payá agradeció el apoyo estadounidense, destacando la importancia de la CIDH. Las elecciones para renovar 3 puestos en la CIDH serán el 27 de junio de 2025 en la Asamblea General de la OEA. Los candidatos presentaron sus plataformas en mayo pasado. ¿Será Rosa María Payá la voz que impulse un cambio en la CIDH? ¡No lo creo! Claro, ya veremos a Rosita declarar contra los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero ignorar las cárceles en El Salvador o los miles de niños que no reciben vacunas o atención médica en nuestro continente, o simplemente la violencia policial en Argentina en las protestas. Esto va a ser interesante. No obstante, sus patrocinadores insisten también en colocarla como líder entre los jóvenes cubanos y aprovechan para insistir en la posibilidad de que gane un espacio dentro de la isla. Por eso, ante las recientes protestas de los estudiantes universitarios por los cambios de internet introducidos por la empresa cubana de telecomunicaciones ETEXA, la orientación impartida a Rosita fue la de hacer una declaración a los jóvenes cubanos en la que planteó: durante décadas, los cubanos hemos sufrido el control de la información y la represión del pensamiento crítico para intentar controlar y silenciar la sociedad. ¡Mientes, rata inmunda!
Pero hoy ustedes, los estudiantes cubanos, han dejado claro que no van a heredar ese silencio. El acceso libre al internet, a la información, a expresarse sin miedo, son derechos y no privilegios. Y cuando ustedes los defienden, están abriendo el camino a todo el país. Me ha dicho mi psicóloga que no me manipules, No me manipules. En su trasnochada ansiedad por poder conformar una oposición al gobierno cubano dentro de las universidades, convocó a una huelga para que los jóvenes no asistieran a clase. Eso no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque es Cuba. Como una posición de fuerza hacia el gobierno, algo que tampoco logró, porque no estar de acuerdo con una medida no es oposición al gobierno, una prueba de que en Cuba sí hay gobernantes y dirigentes al más alto nivel que escucha al pueblo. Son las reuniones que se han efectuado con los estudiantes para oír sus propuestas de soluciones al tema. La verdad, las cosas como son. Ella, como ciudadana estadounidense, está en la obligación de defender a los estudiantes de ese país, donde la policía hace unas semanas arrestó a más de 900 estudiantes por participar en protestas pacíficas en contra de los asesinatos que comete Israel contra el pueblo palestino. ¡Qué país! Rosita, aprende. Como ciudadana de Estados Unidos y candidata a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estás obligada a acusar al gobierno de Donald Trump por esas represiones salvajes contra muchachos pacíficos, intimidados por la fuerza policial y política de dejarlos sin una residencia universitaria y hasta suspender sus carreras. Eso es de gente muy cochina. Ah, pero no lo haces porque el tema es Cuba. Ese es el que factura para ti. Yo sé que tú quieres dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Para hablar en contra de Cuba, la señora Payá tiene que acusar primero las atrocidades y violaciones que comete a diario el gobierno de Donald Trump, entre ellas las recientes represiones con la Guardia Nacional contra los que protestan ante las redadas contra los migrantes al mejor estilo nazi, que por supuesto no se asemejan en nada a la situación en Cuba, isla acosada y sancionada por múltiples leyes yanquis que intentan hacer fracasar su proyecto político, económico y social desde hace 67 años, sin obtener ningún resultado. Pero recordemos que esta señora fue la misma que años atrás, el gran ridículo junto a Taodio, parado junto a un avión que no va a ningún lado. ¿Qué fue lo que pasó? Oiga, y yo que hasta fui a esperar esta gente. Permiso para aterrizar no ha llegado y por eso estamos haciendo esta transmisión en vivo. ¿Cómo? Claro que no. Hacer ver que en 24 horas estaban gestionando un permiso para viajar a Cuba en un avión privado es el bulo y la mentira y la tomadera de pelo más grande y la única justificación por la cual ellos tenían el ingrediente ese que necesitaban, que ya todo el mundo sabía de que iban a inventar para no ir. Se mandó una última petición, se mandó una última pregunta, se mandó una última pregunta. ¿Cómo? Claro que no. El avión privado, señoras y señores, guanajos. Hay que tramitar 7 días antes un permiso de los Estados Unidos que por las leyes de embargo no permite que viajen aviones privados a Cuba porque naves de procedencia estadounidense no pueden ir a territorio cubano a no ser con un permiso especial. Eso se tramita con 7 días y después hay que tramitar con Cuba el permiso para que esa nave privada pueda aterrizar en territorio cubano, que lleva un proceso también. Lo hice yo cuando lo de Rosita Fornés, estuve testigo de esto cuando trasladaron los restos de Rosita Fornés a Cuba. De el terror que el régimen pretende desplegar el día de hoy en Cuba. Sabemos que crece el miedo de aquellos militares que están en el poder en Cuba. O este otro. Es un Estado con todo su poder, con todos sus recursos, contra familias. Por tanto, los inmigrantes cubanos no son iguales que el resto de los latinoamericanos porque están escapando de una dictadura totalitaria. O sea oye, pero tú estás, tú estás diciendo eso y la realidad en Estados Unidos no es muy distante a eso. La realidad de los pobres en Haití, en República Dominicana, en Costa Rica, es mucho más peor. Yo conozco Cuba, he viajado a Cuba, también conozco los Estados Unidos y creo que lo que tú estás diciendo acá es una sarta de mentiras. Puedo comprender que hay un montón de elementos que te los concedo, porque no estamos hablando de un paraíso, pero cuando nosotros estamos hablando de una dictadura totalitaria, te presento el caso chileno, donde sí tuvimos una dictadura totalitaria.
Tú me hablas de esos campos de asesinato en Cuba. Eso no existe, compañera, no existe. No existe. ¿Ya? De todos los niños en el mundo que hoy día están padeciendo hambre, ninguno es cubano. Eso es verdad. No existe eso en Cuba. ¿O me va a decir que sí existe? No, no existe. Que hayan regulación migratoria. Bueno, perfecto, pero ¿quiénes son los que viajan en Cuba? Cuba es un país pobre. Ya, pobre como los países caribeños. No puedes comparar el PIB de Cuba con el PIB de un país como Chile o un país como Argentina. Es un lujo en Cuba poder viajar, pero los cubanos tienen asegurada la alimentación, la educación, ya que no una educación como aquí, que está al servicio del mercado, porque acá si yo me enfermo y no tengo para pagar, me muero. En Cuba no. En Cuba, de hecho, yo como turista puedo llegar, ya, y como turista puedo atenderme. Y el gobierno cubano y el pueblo cubano, porque la revolución es del pueblo, no del gobierno, ya, me entrega esas posibilidades. Encuentro inaudito que tú vengas acá, ya, porque yo me pregunto, ¿dónde está financiado Cuba Decide? Me decidí y me puse a revisar en internet. Adivina de dónde está financiado, los Estados Unidos, nuevamente. ¡Ay! ¿Cuánto dinero te pagan a ti por hablar mal contra el proceso que definió tu pueblo? Pidiendo que una potencia extranjera como Estados Unidos, que es lo mismo que están haciendo los venezolanos, ya vaya a intervenir tu país. Nosotros hemos vivido una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica y el pueblo chileno tomó la libertad por sus propias manos. Nos movilizamos y protestamos. Tú me hablas de esos campos de refugiados, ¿dónde están? Yo quiero conocerlos, no están. Entonces, tú vienes acá, empiezas a hablar una sarta de mentiras, ya, te hacen la republicana, pero lo único que están buscando y lo que quieren realmente es que se intervenga Cuba para que termine y vuelva siendo el patio trasero de los Estados Unidos. ¡Toma! Y espérate, que aún no has visto nada. Muy claro, es un punto de consenso, yo creo que de la sociedad cubana, y es que el régimen cubano debe seguir en la lista de países que patrocinan el terrorismo. A ver, repitamos la repetición. Muy claro, es un punto de consenso, yo creo que de la sociedad cubana, y es que el régimen cubano debe seguir en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Yo no le hago caso a lo que dice esa vieja. Esta señora dice que nosotros los cubanos que vivimos aquí en Cuba queremos permanecer en la lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿What? Esa señora está loca, ¿vale? No, Rosita, no queremos ni más asfixia para el pueblo cubano. Queremos que no existan sanciones, que podamos funcionar como otros países, algo a lo que en el sur de la Florida y su mafia le tienen pánico. Están cagados. Pero ¿quién le ha dicho a esta señora que puede hablar en nombre del pueblo cubano cuando ella impulsa más sanciones y más bloqueos? Pero vuelve el embajador Michael Jamalón a la palestra. Rosita se entrevista con él y le hace su pedido. Vamos a la televisión. Seguimos conversando con Rosa María Payá y su encuentro junto con otro grupo de cubanos, con el embajador Hammer, ante este memorando que tú llevaste, que es un memorando de intenciones concretos con 5 puntos, sencillo. ¿Cuál fue su reacción? Mira, a mí me parece que el embajador fue muy receptivo a lo que nosotros le estábamos claramente diciendo como hoja de ruta, como lo que esperábamos fueran los primeros pasos, por cierto, no todos, de esta administración, y yo creo que fue muy clara. Incluso terminé diciéndole que cuando nosotros hablamos de impedir el acceso al sistema financiero internacional de estos criminales, que además están relacionados con el fraude al Medicare en este país. ¿Qué? ¿Perdona? Con la crisis migratoria más grande que ha sufrido este país, que es la que ha sufrido en los últimos 3 años, manufacturada en gran medida desde La Habana. ¿Perdona? Con las penetraciones de inteligencia más grandes y más peligrosas de los últimos 60 años en el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hablamos de sancionarlos, de impedirles el acceso al sistema financiero internacional, de no recibirlos como si fueran jefes de Estado que no son. Cuando estamos diciendo eso, en realidad no les estamos pidiendo que nos resuelvan el problema. Les estamos pidiendo que no interfieran ayudando a su propio enemigo, que es el régimen cubano. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Familia, esto ni comentario lleva. No vaya a ser que YouTube nos sancione. Pero algo que es evidente es que esta señora está muy perdidita. Cuba no habilitó el parol ni el CBP-1, ni la migración cubana es puntal del narcotráfico, y ya lo de los espías es un bulo. ¡Ya nos exhibiste! Pero lo que sí es una realidad es que fue escogida por el Departamento de Estado de Yanquilandia como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que ya saben, la tendremos por acá una y otra vez desmintiendo todas sus barbaridades. Espérenme muy pronto que tenemos mucho más. Bueno, familia, hasta aquí el programa de hoy. Solo recomendarles que vean nuestro programa anterior sobre Rosa María Payá. Aquí en la descripción del video les dejamos el link. Ese planteamiento carece de argumentos. Mucho calibre. Hasta la vista, compay.
¡Vienen las yeguas! Tú le esperas con la papaya. Yo lo que quiero un cartón de huevo, en tu cara todo se detalle. Tú no respetas lo que tú haces en la calle. No tienes valor, de la vida no sale y te tomas en un cantuño. Qué rico se barre, qué rico se barre. Aquí te tengo mi escoba para que te agarre, para tocarte. Tú le esperas con la papaya. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Igual que usted. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Escucha un segundo. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Escucha, que sí, que tienes que ya. Pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya si quieres, pues te dejo aquí más material.